El tema de ahora es el producto escalar y las proyecciones en R2. En la sección 2.2 se definió el producto escalar de dos vectores, cuyos componentes son A sub 1, B sub 1 y del vector B A sub 2, B sub 2. El producto escalar de U por B es igual al producto de sus componentes A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2. El ángulo entre vectores. En la sección anterior vimos el ángulo de un vector, pero ahora el ángulo entre vectores, sean U y B, dos vectores diferentes de cero. Entonces, el ángulo phi entre U y B está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre las representaciones del vector U y el vector B que tienen el origen como punto inicial. Si el vector U es igual a alfa por el vector B para algún escalar alfa, entonces phi es igual a 0. Y si alfa es mayor que 0 y phi es igual a pi si alfa es menor que 0. O sea, acá tenemos que alfa va a ser igual a 0, perdón, phi va a ser igual a 0 si alfa es mayor que 0 y phi va a ser igual a pi si el ángulo alfa es menor que 0. Aquí tenemos algunos ejercicios, ¿verdad? Y tenemos el vector U y el vector B y el ángulo phi entre ellos. Siempre va a estar, como dice la definición, entre 0 y pi. Va a ser un ángulo no negativo. El ángulo no negativo más pequeño significa que siempre va a ser positivo. Ya tenemos, observe, el ángulo phi igual a 0. El vector U y el vector B tienen la misma dirección. Y acá tienen dirección opuesta. Tenemos que el teorema 422 nos dice, sean el vector U y el vector B dos vectores diferentes de 0, si el ángulo phi es el ángulo entre ellos, entonces el coseno del ángulo phi es igual al producto escalar entre el producto de las magnitudes de los dos vectores. De esta fórmula también podemos escribirla de esta manera. O sea, puede usted observar que lo que sucede aquí nada más es que este producto de magnitudes de los vectores U y B pasa a multiplicar al coseno y va a ser igual al producto escalar. Lo vamos a necesitar en alguna aplicación más adelante. La otra definición habla de vectores paralelos. Dos vectores diferentes de 0, U y B, son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Observe que los vectores paralelos tienen la misma dirección o direcciones opuestas. En ambos casos va a ser paralelo cuando el ángulo entre ellos sea 0 o pi. Si el vector U no es igual a 0, entonces el vector B es igual a alfa por el vector U para alguna constante alfa, si solo si el vector U y el vector B son paralelos. ¿Qué significa esto con palabras más sencillas? Que un vector es múltiplo de otro vector. Vectores ortogonales. Los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medio. ¿De acuerdo? Si el ángulo entre ellos es pi medio, son vectores ortogonales. Si el ángulo entre ellos es 0 o pi, son vectores paralelos. El teorema nos dice que los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales si el producto escalar, miren, o sea, el producto punto, también se llama de esa manera, es igual a 0. Tenemos aquí algunos ejercicios para aplicar esa teoría. Siempre les recomiendo leer la parte teórica en su libro de texto. Tenemos la sección 4.2, parte de la teoría que he estado compartiendo en la clase y otra parte que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Los ejercicios con los cuales quiero que comience a practicar están en la página 255. Me va a hacer los ejercicios, por ejemplo, acá del 1 al 11. Del 1 al 11. También me puede trabajar con los ejercicios del 14 hasta el número 22. Del 14 al 22. Entonces son los ejercicios con los que quiero que trabaje para lo que le voy a explicar el día de ahora. Del 1 al 11 y del 14 al 22. Comienzo entonces. Calcule, dice, el producto escalar de los vectores y el coseno del ángulo entre ellos. Bueno, aquí tenemos el teorema que nos permite calcular el producto escalar.
tengo el vector U y tengo el vector B. Vector U, vector B. Recordando que I también es un vector especial y J es otro vector especial. Si el coeficiente no se observa, recuerde que tiene un 1, en este caso otro 1, 1 y menos 1. Entonces, el producto escalar de U por B o producto punto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a ponerlo igual acá y vamos a tener la multiplicación de sus componentes respectivas. 1 por 1. Más 1 por menos 1. Uno por 1, 1, 1 por menos 1 es menos 1, y al sumarlo nos queda 0. Ahí tenemos la respuesta del producto escalar. Quiero utilizar esta respuesta para ir trabajando con el concepto de vectores perpendiculares ortogonales. En este caso, como el producto escalar de U por B me dio igual a 0, estoy seguro que estos vectores son ortogonales, o sea que el ángulo entre ellos es pi medio. ¿Cómo usted puede comprobarlo? Bueno, usted puede comprobarlo haciendo su gráfica en un plano cartesiano. Y va a ver usted que el ángulo entre ellos es pi medio. Pero también le pide el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Aquí tiene usted la fórmula, coseno del ángulo entre los vectores es el producto escalar, que en este caso es 0. Entonces vamos a tener acá coseno del ángulo phi va a ser igual a 0 dividido entre la magnitud del vector U. Entonces hay que encontrar la magnitud del vector U. La magnitud de un vector es igual a al cuadrado más b cuadrado. En U sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo cual va a ser 1 más 1 es 2, raíz cuadrada de 2. Pero también necesitamos la magnitud del vector B. Hay que ponerlo acá en segmentos de rectas paralelas. Bueno, en el vector B vamos a tener 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Pero como está entre paréntesis, siempre va a quedar positivo y la respuesta le va a quedar raíz cuadrada de 2. Entonces aquí vamos a colocar raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Ya sabemos que nuestra respuesta va a ser 0, ¿no? Pero vamos a seguir acá y le va a quedar 0 dividido por 2 igual a 0. Ahí tiene el coseno del ángulo phi, que es todo lo que le están pidiendo, es 0, ¿verdad? Si usted hace eso en su calculadora, o sea que obtiene usted el ángulo, el coseno inverso para sacar el ángulo de 0, le va a dar que es pi medio. Entonces, ahí podemos comprobar. Pero el ejercicio solo le pide el producto escalar, en este caso es 0, y el coseno del ángulo. O sea que estas son sus respuestas en esos primeros ejercicios. Yo es que le estoy tratando de utilizar el ejercicio que si le preguntaran el ángulo phi sería igual al coseno inverso de 0. Y en ese caso, usted va a verificar que la respuesta le da pi medio. Recuerde que pi medio en grado es 90 grados. O sea que el ángulo que hay entre los vectores es pi medio, por eso son ortogonales, o sea, perpendiculares. Hagamos otro ejercicio, digamos que con una configuración diferente, pero el procedimiento no va a cambiar. Aquí tenemos el vector U, y acá tenemos el vector P. Vamos a desarrollar el producto escalar de U por B. Repito, y componente con componente correspondiente. Entonces, 3 por menos 5. Más menos 8
por 1. Siempre aquí es más. Menos 8 por 1. Usted hace esa operación, aquí le va a quedar negativo 15, aquí negativo 8, y su respuesta va a ser negativo 23. Y ahí tenemos, de acuerdo a nuestro enunciado, nuestra primera respuesta. Luego vamos a encontrar el coseno de ese ángulo. El coseno del ángulo phi. Para el coseno del ángulo phi necesitamos el producto escalar, que ya lo tenemos, negativo 23, pero también necesitamos la magnitud del vector u y la magnitud del vector b. La magnitud de u va a ser 3 al cuadrado más negativo 8 al cuadrado. Recuerde que 3 al cuadrado es 9 y 8 al cuadrado va a ser 64. De 64 más 9 le da raíz cuadrada de 73. Si el radical se pudiera simplificar, es recomendable hacerlo. Y si no, lo deja acá con escritura radical. La magnitud del vector b va a ser igual a negativo 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y va a obtener raíz cuadrada de 26. O sea, aquí tienen negativo 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos los resultados de los productos de la magnitud de cada uno de los vectores. Entonces, raíz cuadrada de 73, raíz cuadrada de 26. Y vamos a obtener aquí nuestra respuesta. Vamos a tener raíz cuadrada de 73 por raíz cuadrada de 26 nos va a dar una respuesta aproximada y multiplicado por negativo 23. Digo porque ya le puse la inversa. Nos va a dar este coseno. Negativo 0.528. O sea, al hacer toda esta operación de una sola vez, eso es lo que usted va a obtener como respuesta. Si usted quisiera el ángulo, ya sabe, lo que hace es coseno inverso de esa respuesta, negativo 0.528, y va a obtener que el ángulo le va a salir en decimales 2.13 aproximadamente. Pero el enunciado solo nos pide el coseno, por lo tanto, hasta ahí tiene usted que llegar en esos ejercicios del 1 al 11. En los ejercicios siguientes, dice, determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Después esboce, o sea, dibuje cada parte. Perfecto. Entonces, voy a escribirlo como pregunta. ¿Son ortogonales? Lo importante es que me acuerde del teorema que dice que si son ortogonales, el producto escalar es igual a 0. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar el producto escalar de U por B. Bueno, el producto escalar va a ser 3 por menos 6. 3 por menos 6. Más 5 por menos 10. 5 por menos 10. Al hacer esta operación, aquí voy a tener 3 por menos 6, negativo 18. 5 por menos 10, negativo 50. Y negativo 18 es negativo 61. Lo importante aquí es que, como no es igual a 0, yo puedo concluir no son ortogonales. Ortogonales. Esa es mi conclusión. No es igual a 0. El producto escalar no son ortogonales. Ahora viene la pregunta. ¿Serán paralelos? Bueno, hacer una pregunta si son paralelos.
Esto lo podemos hacer para determinar si son paralelos o no son paralelos de dos maneras. Una de ellas es haciendo lo siguiente. Si yo tengo el vector u, que es igual a 3 por el vector i más 5 por el vector j. Y yo tengo el vector b, vamos a colocar acá, el vector b. Voy a hacer lo siguiente. Yo observo que las dos componentes del vector b son negativas. Voy a sacar el negativo como factor común y 6 y 10 son divisibles por el mismo número que es 2. Así que vamos a escribir acá un factor de menos 2. Al sacar ese factor de menos 2, me queda acá negativo 6 entre negativo 2, me va a quedar 3i. Al dividir el otro término, negativo 10 entre negativo 2, me va a quedar positivo 5j. Si usted compara, le he demostrado en este momento que un vector es múltiplo del otro, ¿no? Porque la única diferencia es que uno de ellos está multiplicado por un factor que en este caso es negativo 2. Desde ese momento, yo concluyo que son paralelos. Son paralelos. Entonces, si ya llegué a una conclusión de que son paralelos, ya no tengo que continuar. Si aquí en la primera prueba hubiera dado que son ortogonales, ahí termino con ortogonales, porque no puede ser que simultáneamente sean paralelos y perpendiculares. Lo de paralelo lo he hecho en base al siguiente concepto, este que tengo acá. El vector B, digamos que aquí sería al revés, el vector U es igual a alfa, que para nosotros es menos 2 por 1. Si esto se cumple, entonces esos vectores son paralelos. Pero bien, el ejercicio nos pide dibujar cada parte y es lo que vamos a hacer para que usted gráficamente pueda determinar lo que ya hicimos de manera algebraica. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Es importante que en su clase de vectores usted entienda lo que está escribiendo para que pueda analizar. O sea, no se mecanice para hacer o para desarrollar un ejercicio. Hay que darle lógica, hay que demostrarlo gráficamente, que es la manera más fácil de que nosotros podamos entender un concepto. Vamos a ver acá. Tenemos, entonces, U es 3. Vamos a ver si podemos poner 1, 2, 3, 5. Entonces acá tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, creo que vamos a ver si podemos entonces en este momento alargar un poco el eje izquierdo. Tenemos entonces nuestro eje izquierdo. Y acá nuestro eje X. El punto lo vamos a tener 3,5. El punto final va a ser aquí. Perfecto. Entonces nosotros vamos a dibujar ese vector cuyo punto origen, su punto inicial, está en el origen. Vamos a dibujar acá nuestro vector.
ese va a ser nuestro vector U. Ahora vamos a dibujar nuestro vector P. Este es nuestro vector U. Recuerde que hemos concluido que son paralelos. Eso significa que el ángulo entre ellos es 0 o pi. El otro vector es menos 6, menos 10. Así que vamos a tener acá menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y acá menos 6. Acá vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, negativo 7, negativo 8, negativo 9 y negativo 10. Igual, sería conveniente entonces en este caso aumentar No se escucha, ingeniero. teníamos el micrófono desactivado y les mencionaba acá lo siguiente. Graficamos el vector B con las coordenadas originales del vector B y graficamos el vector U. Y pudimos identificar que el ángulo que hay entre el vector U y el vector B es un medio círculo. Usted sabe que un medio círculo corresponde a pi. Eso va de acuerdo a la definición que si los vectores son paralelos, el ángulo entre ellos es 0 o pi, en este caso es pi. Y eso lo habíamos demostrado algebraicamente que son paralelos porque un vector es múltiplo del otro. Vamos al siguiente ejercicio. El mismo procedimiento. Por lo tanto, comenzamos con la misma pregunta. Si son o no son ortogonales. Vamos a identificar acá si son o no son ortogonales. Y para eso, nosotros tenemos que efectuar el producto 1. 1 punto B. Le vamos a tener nuestras componentes, ¿verdad? 2 multiplicado por negativo 9. 2 por negativo 9. Más las otras componentes, vamos a tener acá negativo 3 por 6. Vamos a tener negativo 3 por 6. Y hacemos la operación 2 por negativo 9, nos queda negativo 18. Y acá negativo 3 por 6 nos queda negativo 18. Entonces, al sumar esto nos queda negativo 36. Entonces tenga mucho cuidado, ¿verdad? Porque por eso le puse el ejercicio. Hay veces que dice, me dio negativo 18 y negativo 18 y lo voy a restar. No, siempre se suma. En este caso me da menos 18 y menos 18 es negativo 36. No es igual a 0, la conclusión es la misma. No son
ortogonal. Aquí está. Lo otro es que yo puedo observar, solo comparando los dos vectores, que del vector 1 puedo sacar un factor común, del vector B sí puedo sacar un factor común. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a copiar el vector U para determinar la segunda parte. ¿Va? ¿Serán paralelos? Bueno, vamos a ver si son o no son paralelos. Identificar que son ortogonales es el más sencillo porque usted solo multiplica escalarmente y si la respuesta fuera 0, serían ortogonales. Pero si no es 0, usted solo concluye que no son ortogonales. Ahora vamos a escribir el vector U original, que es 2i menos 3j. Y vamos a escribir el vector B, pero ya sacando el factor común que hay, ¿verdad? El factor común que hay es 3, porque hay son divisibles por 3. Usted puede observar que aquí tengo un negativo y un positivo. Comparándolo con el anterior, que la componente inicial es positiva y esta es negativa, me conviene sacar el negativo como factor. Le voy a sacar negativo 3 como factor. Ahí está. ¿Cuánto le va a quedar? Pues si usted divide negativo 9 entre negativo 3, le va a quedar 3. ¿Sí? Se le va a quedar 3i. Y luego si usted divide acá más 6 entre negativo 3, le va a quedar negativo 2j. Okay. Entonces usted compara. El vector que le quedó acá, después de haber sacado el factor, ¿es igual al vector anterior? No. Es parecido, sí, pero parecido no es igual. Entonces, ¿qué va a concluir usted? Lo que dice el enunciado. ¿Se acuerda el enunciado que dice? Ninguno de los dos. Vamos a ponerle acá. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ya le demostré que no son ortogonales porque el producto cruz, perdón, el producto punto o producto escalar no me dio cero. Son ortogonales. En este caso, vamos a concluir que no son paralelos. Y después concluimos que ninguno de los dos no son paralelos. Y se lo vamos a demostrar con una gráfica. No son paralelos. ¿Okay? El color acá. ¿Y por qué no son paralelos? Porque, insisto, después de haber sacado un factor, ¿verdad? Comparé que el vector resultante no es exactamente igual al otro vector, como si sucedió bien, en el ejercicio anterior. Entonces, si no son ortogonales paralelos, ninguno de los dos. Vamos a proceder entonces a hacer nuestra gráfica. Siempre en el plano cartesiano. Vamos a ver, los de vector U son 2, menos 3, menos 9 y 6. Okay. Podemos dibujarlo acá. Y ahora vamos a dibujar el eje Y. Siempre practiquen esta parte de vectores en la medida de lo posible con gráficas. Le va a dar una mayor claridad del ejercicio y en la última unidad, cuando estemos en aplicaciones de vectores, le va a servir bastante. Bueno, el vector U es 2 menos 3. Entonces recuerden que 2 es la componente horizontal. Por lo tanto, aquí vamos a tener 1, 2. Y menos 3 es la componente vertical. Menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí tenemos nosotros el vector U, en este caso. Acá colocar el eje X, el eje Y, y vamos a dibujar ese vector. Y tenemos nuestro vector.
Ahora vamos a dibujar el vector B. ¿Y qué es lo que usted va a encontrar? Que el ángulo entre ellos ni es 0, ni es pi, ni es pi medio. Entonces es menos 9, 6. Vamos a tener acá menos 9, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, negativo 7, negativo 8 y negativo 9. Y la componente vertical es positivo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a prolongar el eje Y porque cuando usted haga algo, trate de hacerlo lo mejor que usted pueda. Si eso no le va a quedar perfecto, no es ningún problema. Pero que no le quede perfecto porque usted no puede hacer nada mejor. Pero si usted puede hacerlo, hágalo. Haga sus presentaciones en cualquier clase que usted esté de la mejor manera posible. Como dicen, trate usted de ser siempre el mejor, pero no se vaya a estresar por eso. Si en algunas clases no lo puede lograr haciendo su mejor esfuerzo, poniendo toda su responsabilidad, su planificación, todas sus competencias, pues entonces no se puede. Pero usted realmente hizo todo lo mejor que pudo. Acá tenemos nuestro eje Y y vamos a tener acá nuestro vector. Vamos a dibujar. Insisto, como la respuesta nos dio que no es ninguno de los dos, el ángulo entre ellos ni va a ser 0, ni va a ser pi, ni va a ser pi medio. Recuerde que 0 y pi es cuando estamos hablando de vectores paralelos. Y pi medio cuando estamos hablando de vectores ortogonales. Entonces ahí en la gráfica podemos observar que el ángulo más pequeño entre ellos, siempre se busca el ángulo más pequeño, pero no voy a tomar el que está arriba, sino que el que está abajo. El ángulo que está aquí es seguro que no es 0, es seguro que no es pi medio porque tendría 90 grados, y es seguro que no es pi porque cuando es pi tengo una recta como en el ejercicio anterior. Entonces ahí está la conclusión. Vamos a trabajar con el último ejercicio. Un ejercicio pequeño pero muy interesante. Parece mentira, pero en ejercicio con esta configuración es donde más se equivoca el estudiante. Aquí sí vamos a tener el producto escalar U por B. Entonces nuestra componente I es 7. Perfecto. Escribimos 7. ¿Y cuál es nuestra componente I en el otro vector? ¿Bien? No está. Entonces se pone 0. Más, ahora al contrario, ¿verdad? Nuestra componente J en el primer vector está. Entonces es 0. Por nuestra otra componente, el segundo vector de J, que es negativo 23. Si usted hace esta operación, ya va a quedar igual a 0. ¿sí? Entonces nos dio que el producto escalar acá dio 0. Entonces, a la pregunta de que si son ortogonales, la respuesta es sí. Entonces, ¿son ortogonales? Vamos a copiar esto acá. Más fácil y lograr un poco de tiempo. Entonces, quitamos este y ponemos sí son ortogonales. ¿Por qué? Porque el producto escalar nos dio 0. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos lo permite y vamos a dibujar esos dos vectores. Recuerde que como son ortogonales, el ángulo entre ellos tiene que ser pi medio. Tenemos uno acá y tenemos el otro como negativo 23.
tenemos nuestro eje Y. Vamos a tener que usar una escala diferente para poderlo graficar. Entonces, el primer vector dice nada más 7i. Digamos que aquí tenemos que es 7. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro primer vector, ¿sí? Este sería mi vector U. Y en el otro tenemos que nuestro vector es negativo 23. Vamos a colocar que por acá es negativo 23, ya que no hay componente, ¿verdad? En la parte horizontal, solo en la parte vertical. Aquí vamos a dibujar nuestro vector y ahí lo tenemos. ¿Sí? Este es nuestro vector P. ¿Ok? Si usted observa, el ángulo entre esos dos vectores es igual a pi medio, lo cual concuerda con el análisis anterior y que porque el producto escalar es igual a 0, son vectores ortogonales. Espero que haya entendido el concepto, practíquenlo, lea la teoría en el libro y siga participando en el foro de consultas académicas.